Presidente del Partido de los Trabajadores, Luis Ignacio Lula da Silva, deliberaciones que sobrepasaron las 10 horas y una decisión que se impuso con 6 de los 11 votos de los magistrados de la justicia brasileña. Hay diferentes reacciones, no solamente en Brasil, sino en todo el escenario internacional, de quienes han reaccionado justamente a esta decisión que podría traer de manera inminente el encarcelamiento de Lula da Silva, quien ha sido condenado a 12 años de prisión por hechos de corrupción en el caso Lava Jato, por haber recibido presuntamente un departamento por parte de esta empresa brasileña Odebrecht, que se hizo de millonarias adjudicaciones de obras públicas cuando aún ejercía como presidente. El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, será enviado a prisión, luego de que pasada la medianoche del miércoles, 6 de los 11 jueces del Supremo Tribunal Federal votaran a favor de que sea arrestado para cumplir una condena en segunda instancia a más de 12 años por corrupción pasiva y lavado de dinero. Tras cerca de 10 horas de deliberaciones, el voto de la presidenta de la Corte, Carmen Lucía, fue decisivo. Acompaña al ponente para también denegar la orden. La defensa de Lula había presentado un recurso de habeas corpus, con el que el exmandatario buscaba apelar en libertad ante las Cortes Superiores su sentencia para poder continuar con su precampaña, rumbo a las elecciones presidenciales de octubre, en las que quería ser candidato y en las que era favorito. La detención de Lula, que niega todas las acusaciones en su contra, podría producirse la semana próxima, una vez que su defensa presente sus últimas objeciones, si es que decide hacerlo, según informó el Tribunal de Apelaciones, que lo condenó en segunda instancia. El exmandatario fue sentenciado en enero a 12 años y un mes de cárcel por haber recibido un apartamento de lujo de la constructora OAS, involucrada en la red de sobornos de Petrobras. El que fuera el presidente más popular de la historia reciente de Brasil se declara inocente en este proceso, y en los otros 6 que enfrenta por delitos como tráfico de influencia y obstrucción de la justicia. Desazón y algarabía fueron algunos de los tantos sentimientos que despertó en los brasileños la decisión de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Brasil. Inmediatamente después de conocerse la decisión, que se impuso por 6 de 11 votos, en las calles se pudieron observar festejos, pero también se pudo ver algunos rostros angustiados, ya que esto sepulta la candidatura de Luis Ignacio Lula da Silva a tan solo unos meses de las elecciones presidenciales en ese país. Desazón por un lado y festejos por el otro. La luz verde de la Corte Suprema de Brasil a la detención del expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva generó reacciones diferentes. Detractores del líder izquierdista celebraron en varias ciudades, entre ellas Brasilia, donde hubo fuegos artificiales antes de que terminara la votación, y también en Sao Paulo, donde se escucharon bocinazos. ¡Muy feliz! Estoy muy feliz porque se hizo justicia, como dice nuestra bandera, orden y progreso. ¡Y progreso! Avanzada la noche, el exmandatario dejó la sede del sindicato de metalúrgicos, donde siguió el debate sin declaraciones, y se dirigió a su departamento en São Bernardo do Campo, cinturón obrero de Sao Paulo. Allí sus partidarios le demostraron apoyo tras el rechazo del recurso presentado por la defensa del acusado, que pretendía conservar la libertad de Lula hasta agotar los 4 grados del sistema jurídico. El expresidente, favorito en los sondeos rumbo a las presidenciales de octubre, fue condenado en segunda instancia a 12 años y un mes de cárcel. Se lo acusa de recibir un departamento de lujo de una constructora involucrada en el escándalo de sobornos de la estatal Petrobras. Su detención podría producirse la semana próxima. Pero seguimos hablando acerca de este tema y nos referimos a la admisión que ya habría realizado Lula da Silva a alguno de sus acólitos políticos. Y es que, como se pinta el panorama, Lula da Silva no sería de ninguna manera candidato a la presidencia para las elecciones que se realizarán este año en el vecino país. Lula da Silva, según el reporte, habría admitido a sus aliados políticos de que no será más candidato, o por lo menos así le ha quedado ya claramente establecido después del fallo de la justicia brasileña. El Partido de los Trabajadores de esta manera se estaría quedando sin candidato para las elecciones de octubre próximo. Poco después del voto decisivo de la ministra Rosa Weber, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva habría ya comentado de manera resignada con un grupo restringido de aliados que lo acompañaban con él en el juzgamiento de que no será más candidato a la presidencia. No iban a dar el golpe para que me dejen ser candidato, según publica Veja
en su edición de este jueves. Una noticia internacional que ha conmocionado, por supuesto, no solamente a países en Latinoamérica, sino también en otros continentes. Las declaraciones que realizó Lula las habría realizado ante un grupo, reitero, muy cercano que lo acompañó durante las deliberaciones de este habeas corpus que fue declarado improcedente. Brasil está ahora sumido en la incertidumbre porque además Lula da Silva estaba o figuraba en alguna de las encuestas como favorito para las próximas elecciones, y de confirmarse o de ratificarse más bien ya el fallo judicial, Lula queda en carrera porque estará naturalmente privado de su libertad y cumpliendo una sentencia de 12 años de prisión por cargos de corrupción. Es importante subrayar de que según el procedimiento jurídico en Brasil, los abogados de Lula da Silva tienen plazo hasta el martes, es decir, no podría ser encarcelado hasta el martes, fecha en la que se cumple un último plazo para presentar el último recurso para evitar ir a la cárcel a cumplir su condena de 12 años. Lula no irá a la cárcel hasta el martes, por lo menos el ordenamiento jurídico brasileño establece de que hay un último recurso jurídico del que puede aún hacer uso antes de que lo conduzcan a la cárcel a cumplir sus 12 años de prisión. Hablamos ahora acerca del presidente Evo Morales, quien también ha reaccionado a la decisión de la justicia brasileña y lo ha hecho a través de su cuenta en Twitter. El mandatario ha tuiteado un mensaje de crítica a la justicia brasileña y de apoyo a su aliado político Luis Ignacio Lula da Silva. Vamos a leer lo que escribía el presidente, que decía lo siguiente: a la oligarquía no le interesa ni la democracia ni la justicia. La verdadera razón de la condena al hermano Lula es impedir que vuelva a ser presidente de Brasil. La derecha jamás le perdonará haber sacado de la miseria a 30 millones de pobres. Estamos con los líderes del pueblo, tuiteaba el presidente Evo Morales tras conocer la noticia del fallo y de la justicia brasileña, que ha decidido rechazar un recurso planteado por Lula da Silva, activando automáticamente la posibilidad de que éste pueda ya iniciar una reclusión de 12 años de cárcel por cargos de corrupción. Bueno, los legisladores en el país también hablan acerca de lo sucedido en Brasil, y es que muchos han quedado atónitos ante la noticia. El senador opositor Arturo Murillo cree que lo que ha sucedido en este país no es otra cosa que lo que podría sucederle a otros líderes populistas que también, dijo el opositor, han incurrido en hechos de corrupción. Entre tanto, la senadora del MAS cree que lo que ocurre en Brasil es que la justicia y los grupos oligárquicos están tratando de frenar la candidatura de quien podría ser nuevamente presidente de ese país. Festejo que vaya a la cárcel y que pague por sus crímenes. Los corruptos tienen que terminar en la cárcel, todos los corruptos, y todos los que engañaron a estos famosos presidentes del populismo del siglo XXI, todos van a terminar presos, porque todos lo único que habían sido son unos vulgares ladrones. Porque aquí estamos hablando de un claro proceso de judicialización de la política, en la cual se busca impedir que en las elecciones de este año en Brasil Lula pueda ser candidato, tomando en cuenta que el 40% de las encuestas versan sobre que él podría ser un candidato ganador en las elecciones. Y además vulneran el derecho colectivo a la toma de decisiones, porque finalmente si Lula fuera candidato sería una de las opciones primarias dentro del pueblo brasileño. Lo único que hace esto es vulnerar los derechos individuales de una persona, incumplir el principio de inocencia, vulnerar el derecho al debido proceso y finalmente vulnerar también derechos colectivos. Pero ¿qué dice el vicepresidente Álvaro García Linera, que también se ha referido a lo que está sucediendo ahora en Brasil? García Linera considera de que el encarcelamiento y el rechazo a este recurso planteado por Lula da Silva no es otra cosa, dijo, que un golpe a la izquierda que presagia nuevas oleadas en los países de Latinoamérica.
lamentamos todo lo que está pasando con el presidente Lula. Pero tenemos que hacer el seguimiento de los procedimientos legales que van a hacer allí las autoridades. Simplemente lamentar lo que está sucediendo. Evidentemente es un golpe para la izquierda, pero es un golpe que presagia nuevas ofensivas y nuevas oleadas. Veremos qué va a pasar en México en los siguientes meses. Veamos qué va a pasar en otros países hermanos los siguientes meses. Aún el mismo Brasil. Hoy, cuando uno se fija en las encuestas, el presidente Lula tiene el doble de intención de voto que cualquiera de sus contrincantes. Y está claro que eso, más allá de la parte jurídica, legal, o este tipo de procedimientos que se están haciendo contra su candidatura, más pronto que tarde eso va a seguir aflorando. Hacemos una pausa y cuando retornemos seguiremos hablando acerca de empresas brasileñas. El senador opositor Oscar Ortiz ha hablado acerca de las millonarias adjudicaciones